Hola a todas, bienvenidas a un nuevo capítulo de este estudio titulado Libres del Mundo. Vamos a iniciar orando porque hoy día tenemos una continuación de lo que estuvimos viendo el capítulo pasado, donde hablamos que Dios había estipulado ya y Dios ya había diseñado la estructura de la iglesia. Dios se hizo para nosotros también la vida de la iglesia y también se hizo el camino, verdad y vida. Cuando nosotros hablamos de la verdad no estamos hablando de una metáfora. Cristo es nuestra realidad, una realidad estructural, una realidad palpante, una realidad que yo puedo tocar. Entonces vamos a ir adentrándonos en lo que el Señor diseñó para la iglesia. Amén. Así que vamos a orar. Padre, gracias por cada hermana, Señor, que se está conectando. Padre, gracias por las redes, Señor, porque a través de estos medios podemos edificar, Señor, podemos, Señor, bendecir a través de la palabra. Padre, gracias por los que van a ver esta transmisión en diferido. Padre, gracias, Señor, gracias por cada instante que tú nos regalas, Señor. Cada día es una nueva oportunidad. Padre, hoy dejamos todo lo que nos pueda robar el gozo, Señor, lo dejamos en tus manos, Padre. Tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra vida y queremos operar en esa vida. Señor, que en esta hora que tenemos, Padre, podamos ser instruidas, Señor, y ser llevadas a un mayor entendimiento de tu palabra, Señor, de lo que tú estás haciendo. En el nombre poderoso de Jesús, toda distracción, Señor, todo percance, Padre, tú lo tomas, Señor, y tú lo resuelves, Padre. Declaramos que descansamos en ti. Padre, queremos entrar en ese descanso, Señor, y aprender de ti en ese estado de descanso pleno, que tú guardas y cuidas todas las cosas que nos preocupan. Señor, tú eres poderoso para transformar todo, Señor, y tú estás haciendo una obra poderosa en nosotras, Señor. Declaramos y confiamos en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar. La semana pasada estuvimos hablando de que Cristo era el camino, la verdad y la vida. El Señor se hizo para nosotros camino, verdad y vida. Se hizo para nosotros la dirección, también se hizo la estructura y también se hizo la vida. Hablábamos del ejemplo del auto, ¿cierto? Que si yo tengo un viaje de aquí a Temuco, desde Santiago a Temuco, acá en Chile, el Señor es esa dirección, es la ruta que yo tengo que tomar y la que tengo que elegir, ¿cierto? El Señor se hizo esa ruta, se hizo ese camino, pero también Él se hizo para nosotros la estructura, que es todo este auto en el que tengo que ir, los engranajes, cada pieza. Cristo es también esa estructura. Muchas veces nosotros creemos que tenemos ok, ahora soy iglesia, ¿qué tengo que hacer? Y nos ponemos a inventar, ¿qué vamos a hacer? Pero el Señor ya tiene para nosotros no solamente la dirección, sino también tiene la estructura, la realidad palpable. Y también el Señor se hizo para nosotros la vida. Cristo es nuestra vida. Cristo se hizo para nosotros también la vida. A veces creemos que todo lo que significa ser iglesia, que todo lo que conlleva, hoy día vamos a hablar mucho más sobre la iglesia, creemos que tenemos que llevar a cabo esto con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia vida. Y hablábamos que hay dos tipos de vida. Está la vida del alma, la vida biológica, la vida del alma, y también la vida zoé de Dios. Entonces, la vida de la iglesia se vive con la vida zoé de Dios. Todo lo que es vida de Dios es iglesia. Todo lo que no es vida de Dios, todo lo que es vida del alma, no es iglesia. Y está siendo llevada a la cruz para transformarnos. Este tema de la vida lo estuvimos hablando en un estudio pasado llamado La Mujer Espiritual. Si te interesa ese tema, puedes buscarlo en YouTube, estamos ahí. Pero
estuvimos hablando de eso, ¿cierto? Que Cristo es el todo y en todo. Hablábamos de ese versículo que dice que Cristo es el todo y en todos. O sea, Él se hizo para nosotros camino, verdad y vida. Los discípulos decían, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos, en Él existimos. Hay una traducción que dice, en Él existimos, en Él nos manifestamos, en Él somos. Entonces, vamos a ir abundando porque hoy día vamos a hablar de la expresión de Cristo en la tierra. La iglesia es la expresión de Cristo en la tierra. Nosotros siempre, las culturas más místicas, ¿cierto? Tienen distintas formas de expresión de parte de Dios. Las culturas politeístas, por ejemplo, le atribuyen a cada cosa una deidad, ¿sí? Todo es Dios o algunas cosas son Dios, ¿sí? El gato, no sé, en las culturas orientales la vaca también tiene una deidad, ¿cierto? Distintos animales, los elefantes, pero nosotros sabemos que el único Dios es el Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Nosotros creemos en el único Dios verdadero y sabemos, ¿sí?, que Él es nuestro todo. Entonces, cuando hablamos de la expresión de Cristo en la tierra, nosotros fácilmente podemos asumir que eso está en algo, ¿sí? La expresión de Cristo, Cristo se va a expresar en algo, ¿sí? Entonces, mucho tiempo, muchas veces, incluso en la religión católica, se ocupa mucho que la expresión de Cristo está en un objeto, en algo terrenal, en un objeto que tú puedes andar trayendo. Por ejemplo, los amuletos. Cuando tú andas trayendo los amuletos, siempre la gente le atribuye una expresión de Dios, un poder de Dios a un amuleto. Eso es una mentira. La única expresión de Cristo en la tierra es la iglesia. La única expresión de Cristo en la tierra es cuando nos congregamos. La única expresión de Cristo en la tierra es todo lo que está ocurriendo dentro de ti, que es provocado y producido por la vida de Dios. ¿Sí? La expresión de Cristo en la tierra cambió de lugar. Ya no está afuera, sino que ahora está adentro. Nosotros necesitamos comprender que Cristo se manifiesta aquí en la tierra a través de la iglesia, no a través de otra cosa. Cristo habla a través de la iglesia, Cristo abraza a través de la iglesia, Cristo se manifiesta y se expresa por medio de su iglesia. Ese es el gran lugar de expresión. Me acuerdo de un ejemplo de que si tú, por ejemplo, me quieres encontrar a mí, tú tienes que venir a mi casa. Tú no me vas a ir a buscar a un mall o a un centro comercial o a una, no sé, una panadería, a cualquier lugar. No me vas a ir a buscar allá. Si tú quieres hablar conmigo, vienes a mi casa. Lo mismo pasa con el Señor. Si tú quieres conocer al Señor, quieres escuchar al Señor, quieres saber lo que Cristo está hablando, tú tienes que ir a la casa del Señor. Entonces, la iglesia es la expresión de Cristo en la tierra. Entonces, cuando hablábamos de que Cristo era el camino, la verdad y la vida, todo eso, el camino, la verdad y la vida, es una expresión. Jesús estaba hablando de lo que Él iba a hacer después de que Él muriera en la cruz y fuese resucitado, que tiene que ver con la expresión plena de Cristo aquí en la tierra. Dios manifestándose y expresándose, Dios impartiéndose en la vida del ser humano, Dios operando a través del ser humano, transformándolo. Es algo que los discípulos no entendían. Los discípulos nunca entendieron, por eso cuando Jesús murió y resucitó y fue ascendido, cuando Jesús resucitó tuvo que venir y estar con los discípulos, volviendo a predicarles todo lo que les había predicado. Dice que les predicó sobre el reino. Tuvo 40 días con ellos hasta que fue ascendido. Entonces los discípulos no entendían. Cuando el Señor les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ellos no entendían. Todavía tenían una visión,
muy limitada de lo que Dios estaba haciendo. Y no es para menos, porque ellos eran hombres naturales como tú y como yo. Nosotros tampoco habríamos entendido. De hecho, todavía muchas veces no entendemos lo que el Señor está haciendo. Por eso necesitamos exponernos continuamente a la palabra. Entonces, Cristo quiere manifestarse aquí en la tierra y lo va a hacer a través de su iglesia. La iglesia y todo lo que es iglesia dentro de ti tiene la responsabilidad y la función de hablar lo que Cristo está hablando, de ordenar como Cristo ordena, de corregir como Cristo corrige, de amar como Cristo ama. ¿Sí? Nosotros a veces nos podemos disponer a amar a nuestro prójimo, ¿sí? Decir, no, hay que amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, hay que amarlo, pero tu amor natural no sirve y no va a ser suficiente. Por eso es necesario que todo lo que Cristo está haciendo dentro de ti haga la obra. Él haga la obra dentro de ti. No te obligues a hacer cambios, no te obligues no te pongas un peso que no te corresponde llevar. Cristo es el que está haciendo la obra, y lo mismo pasa con la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia como una congregación, Cristo es el que está haciendo la obra. Cristo está haciendo la obra con nosotros. Entonces, Efesios 3 del 10 al 12 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Aquí en estos versículos dice que todo lo que el Señor hizo fue para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. O sea, la iglesia tiene la responsabilidad, tiene la función, tiene el deseo de parte de Dios de que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. Esa es la función de la iglesia. La iglesia, en la iglesia pasan muchas cosas. Nos hacemos amigos, en la iglesia compartimos, en la iglesia podemos llorar, somos sostenidos, pero la iglesia tiene una responsabilidad y una función, que es que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer aquí en la tierra. Esa es la función que tiene la iglesia. La iglesia no tiene, hace muchas cosas, pero solo tiene una sola función, y es manifestar la multiforme sabiduría de Dios. Ese es el objetivo, expresar a Cristo en la tierra. Entonces el Señor lo que hizo desde la eternidad fue planear la iglesia, una casta de hijos con su genética. Ese es el plan del Señor. Siempre ha sido que el ser humano tenga su genética y que ésta la reproduzca. Ese ha sido siempre el plan del Señor. Entonces, el propósito eterno de Dios es que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia, expresarse aquí en la tierra a través de la iglesia. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que el Señor diseñó la iglesia? ¿Cómo funciona esto? Porque lo veíamos en unos capítulos anteriores. Si yo te digo que lo que Dios quiere hacer contigo es que tú seas buena persona, tú sabes cómo ser buena persona. Tú tienes una idea. Tú tienes quizás algunas ideas de cómo es ser buena persona. Si yo te digo que Dios quiere contigo que tú seas una persona poderosa, tú también tienes ciertas ideas de lo que es ser poderoso. Tienes ciertos parámetros, formas como de comportarte para parecerlo, ¿cierto? Pero si yo te digo que lo que el Señor quiere hacer contigo es ser iglesia, es algo que nosotros no sabemos. Nadie de nosotros nunca antes fue iglesia. No sabemos lo que es ser iglesia. Entonces, ¿cómo es que el Señor diseñó este plan maravilloso?
Y quiero que leamos algunos versículos porque nos vamos a dar cuenta de cómo el Señor estipuló esto. Efesios 1 del 21 al 23 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí vemos que el apóstol Pablo está hablando de la iglesia, una iglesia, la iglesia. Efesios 5:27 también dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces hasta aquí, y hay muchos otros versículos, se habla de la iglesia gloriosa, la iglesia que está por encima de todas las cosas, que Dios puso por sobre todas las cosas a la iglesia. Esa es la iglesia. Pero vamos a leer otros versículos que empiezan a manifestarnos algo más. Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Romanos 16 del 3 al 4 dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y Apocalipsis 2:7, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí en estos últimos 3 versículos ya no se habla de la iglesia, sino que se habla de las iglesias amadas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pareciera que estamos hablando de 2 cosas, pero en realidad la iglesia global, que es la iglesia gloriosa, hermosa, ¿cierto?, tiene una forma, tiene una estructura, y esas son las iglesias locales. Las iglesias locales son los brazos, son las pequeñas células, ¿cierto?, donde están expresándose la iglesia global. La consumación del propósito eterno está en las iglesias locales. El Señor opera en un edificio hermoso, pero que si tú te adentras tiene distintas piezas, tiene distintos sectores, y cada una de esas piezas y cada uno de esos sectores son las iglesias locales. Hablábamos de que la iglesia es el edificio del Señor. Cuando tú ves un edificio lo ves hermoso. Por afuera, cuando graban de repente lugares de acá de Santiago, muestran los edificios, se ven hermosos. Yo conozco un edificio que siempre que hablaban de la comuna lo mostraban siempre, se veía hermoso por fuera. Pero tú ibas a ese edificio adentro y te dabas cuenta de que habían ciertos sectores, ¿no? Habían ciertos sectores del mismo edificio que eran muy distintos. Tú entrabas y te dabas cuenta que no sé, en el segundo piso faltaba la cerámica, en el tercer piso no estaba la luz del pasillo, en el quinto, no sé, se había inundado un departamento. Entonces tú te vas dando cuenta de que este hermoso edificio que es la iglesia global, adentro tiene pequeños lugares que tienen que ver con las iglesias locales. Las iglesias locales, amadas. Lo que el Señor hace es a través de la iglesia local. La consumación del Señor Cristo se expresa a través de las iglesias locales. Entonces vamos a estar hablando un poco de esto, de la iglesia universal, pero también de la iglesia local, la iglesia global y las iglesias locales. La iglesia global
Sí, la iglesia tiene dos aspectos. La primera es global. La iglesia es global, está compuesta por todos los que han nacido de nuevo. La iglesia global está compuesta por todos los hermanos que han nacido. Tú tienes la misma genética de Cristo que la tiene un hermano en Europa, que la tiene un hermano en Asia, y tú a veces ni siquiera los conoces, pero son tus hermanos y forman parte de la iglesia global, que es sin nombre, sin divisiones, es hermosa, es este edificio que tú ves y dices, wow, todo lo que vio, lo que vieron los profetas, ¿cierto? Cuando hablaban de la reedificación y hablaban de un edificio tremendo con oro, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la iglesia global. La iglesia global es la que está compuesta por todos los hijos de Dios que han nacido de nuevo, todos los que portan la genética del Padre. La iglesia global es gloriosa. La iglesia global, tú la ves y es hermosa, es bonita, es atrayente. ¿Sí? Cuando tú ves la iglesia, es hermosa. Efesios 5, del 25 al 27, lo leíamos recién, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, la iglesia global es hermosa, es gloriosa, no tiene manchas ni arrugas. Aquí está hablando cuando está haciendo la comparación con una novia, ¿sí? Cuando tú te vas a casar y tú ves a la novia y la novia entra y está vestida de blanco, sin ninguna arruga, tremenda. Cuando yo me casé, me hizo un vestido gigante para atrás, una cola gigante, no sé cuántos metros tenía esa cola, hermoso el vestido, y todo tú lo mandas a planchar, no tiene ninguna arruga. Tú ves, las novias siempre están blancas, sin mancha. Entonces eso mismo es lo que hizo el Señor. Dice que se presentó a sí mismo una iglesia gloriosa. Cristo fue a la cruz para santificar a la iglesia, para purificarla, de forma de que Él mismo se presenta una iglesia gloriosa. ¡Wow! La iglesia global es hermosísima, es gloriosa, es atrayente. También la iglesia global no tiene divisiones humanas. La iglesia global no está dividida. La iglesia global la componen todos los hermanos. Gálatas 3, del 26 al 28 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La iglesia gloriosa es una en Cristo, ¿sí? Tú ves el cuerpo de Cristo y es diverso. Tú tienes hermanos en África, nadie te lo dijo, quizás no te lo han dicho, pero tú tienes hermanos en África, en Asia, tienes familia, tienes dónde llegar, tienes allá hermanos, ¿sí? En Europa, en Estados Unidos. La iglesia no tiene las divisiones humanas. Todo lo que el apóstol Pablo habla en Gálatas son las divisiones que hace el ser humano. Dice que no hay griego ni judío. O sea, esas divisiones, que yo soy chileno y el otro es argentino y el otro es brasileño. Acá en la iglesia gloriosa no hay divisiones. Todos somos hermanos. La misma gracia que se depositó en un estadounidense se deposita en un sudamericano, en un europeo, en un asiático que está viviendo y teniendo un
estilo de congregarse a escondidas, siendo perseguidos, y es el mismo nivel de gracia, es el mismo nivel de favor, ambos son hermosos para el Señor, ¿sí? Eso es lo que hace la palabra, eso es lo que hace Cristo en nosotros, su vida, tenemos su vida. Nadie te lo dijo, pero tenemos familia en todos los países. La iglesia es global, es hermosa. Y también la iglesia global está en constante victoria. La iglesia global siempre es victoriosa, siempre está creciendo. La iglesia global siempre tiene buenas noticias. Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí Pablo está hablando de la iglesia, los vencedores. La iglesia siempre está venciendo, siempre está creciendo. Por muchos años han perseguido a la iglesia, han intentado quemar la Biblia, han intentado matar a los cristianos, pero la iglesia siempre, siempre está en victoria, la iglesia siempre está creciendo, porque la iglesia es global, la iglesia se expande. Entonces, la iglesia global es muy hermosa, es maravillosa, es atrayente, pero el segundo aspecto de la iglesia es la iglesia local. La iglesia local. La iglesia local es la iglesia pequeña de cada barrio, de cada sector, que se compone de cada hermano que ha nacido de nuevo, pero que aún no ha sido conquistado plenamente por el Señor. Y aquí viene donde la verdad somos probados, ¿cierto? Somos entrenados en la iglesia local. Porque la iglesia local es la que lidia con tu mal carácter, con todas las áreas que todavía no han sido conquistadas en nosotros. La iglesia local se compone, ¿cierto?, de hombres y mujeres que han sido nacidos de nuevo, pero que todavía no están plenamente conquistados por el Señor. Entonces la iglesia global se ve hermosa, pero las iglesias locales, esto es como un edificio. Cuando tú te adentras en el edificio te vas dando cuenta de que hay cosas que todavía no están arregladas, que hay luces que todavía no prenden bien, y lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia global es hermosa, pero si tú te adentras a la iglesia global te vas a encontrar con las iglesias locales. Y en las iglesias locales es donde se lidia con toda esa área que todavía no ha sido conquistada por el Señor. Toda esa área que todavía el Señor no ha podido gobernar. Entonces es en la iglesia local donde nosotros somos incorporados a la vida de iglesia, donde somos entrenados, donde experimentamos el amor del Señor, la iglesia local. El Señor opera así. El Señor tiene una iglesia global hermosa, pero se manifiesta y opera en las iglesias locales. El Señor opera a través de iglesias locales. Por eso es importante, le hemos dado tanto énfasis a lo que es ser iglesia, porque las iglesias locales cumplen, ¿cierto?, el rol de expresar a Cristo en la tierra, ¿sí? Como un sector, como no sé, yo por ejemplo acá estoy en San Bernardo, Santiago de Chile, ¿sí? En la comuna de San Bernardo de la región metropolitana, Santiago de Chile. Entonces, ¿cómo San Bernardo va a conocer a Cristo? A través de la expresión de las iglesias locales, ¿sí? San Bernardo, la gente de San Bernardo no ve la iglesia global hermosa. Lo que ellos ven es que van al centro, toman una micro o un bus y llegan al centro de San Bernardo, se bajan y de repente se encuentran con una iglesia local. Y ahí es donde se encuentran con Cristo. Cuando sales tú a saludarlos, cuando sales tú a darles la bienvenida, se encuentran con la iglesia, con Cristo cara a cara cuando te ven a ti. Entonces la iglesia local es esta congregación de hijos que han nacido de nuevo, la congregación de los que han nacido de nuevo. Y aquí empiezan todos los problemas, porque la iglesia gloriosa nadie se pelea. En las iglesias locales es donde uno se pelea.
En la iglesia local es la que lidia con nuestro factor humano y el factor divino que está siendo formado dentro de nosotros. La iglesia local es la que lidia con lo que Dios está haciendo, con lo que Dios hará, con lo que Dios todavía no ha tocado dentro de nosotros. Entonces se pone muy, muy, muy hermoso, pero también muy dependiente de parte de la vida del Señor, porque ser iglesia global es bastante fácil, pero ser iglesia local es muy, muy complejo. La verdad es que ser iglesia local depende netamente de que Cristo opere en nosotros, opere en los pastores, en los líderes y en cada uno de los miembros, ¿sí? La iglesia local es la que lidia con nosotros, con nuestro carácter. En la iglesia local es donde nosotros somos formados, procesados, sostenidos, quebrantados, ministrados. Cada vez que nosotros hablábamos con mi esposo hace unos días, de repente cantamos tantas veces que somos hijos de Dios, ¿cierto? Siempre hablamos que somos hijos de Dios, pero el único lugar donde tú vas a experimentar la paternidad del Señor es en la iglesia local. En la iglesia local Dios te va a asignar un padre espiritual y Él te va a guiar y te va a expresar el amor de Dios, ¿sí? Nosotros no podemos pretender experimentar la paternidad de Dios encerrado en nuestras casas, ¿sí? El Señor se va a expresar a través de ti en una iglesia local, a través de un pastor que Dios va a poner y a través de un cuerpo, ¿sí? Hermanos que van a estar ahí acompañándote. Entonces hay muchos versículos que Pablo escribe que no están apuntando a la iglesia global, sino que están apuntando a la iglesia local. Por ejemplo, Efesios 4, 2 y 3, cuando dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Esto no se lo está hablando a la iglesia local, se lo está hablando a la iglesia global, se lo está hablando a la iglesia local. A la iglesia local le está diciendo: por favor, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia, en amor los unos con los otros, guarden la unidad del Espíritu. Le está diciendo a la gente local, ¿sí? La iglesia de Éfeso tenía ese encargo de parte de su apóstol, ¿cierto? Guardar la unidad en el Espíritu. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto también no se lo está hablando a la iglesia global, sino que se lo está hablando a la iglesia local. Cada miembro de la iglesia local le estaba diciendo: perdónense los unos con los otros, acuérdense cómo el Señor los perdonó y perdonen a sus hermanos cuando los ofendan. Les está recordando y les está diciendo a la iglesia local. Entonces la iglesia local es la que tiene que lidiar con ese factor humano que todavía no ha sido rendido al Señor. Es la iglesia que tiene que estar ahí, es donde nosotros somos expuestos, donde se expone nuestro carácter, ¿cierto? Entonces, voy a compartirte 6 cosas que estaba viendo la hora, 6 encargos que tiene la iglesia local, ¿sí? Porque la expresión de Cristo en la tierra se consuma, se hace evidente en las iglesias locales. Entonces hay 6 cosas, hay muchas más, pero yo tomé 6 encargos de las iglesias locales. 6 cosas de las que la iglesia local tiene un encargo de cuidarte a ti, de cuidarnos entre nosotros, ¿cierto? 6 encargos de parte de Dios a la iglesia local. Número 1, la iglesia tiene el encargo de cuidarte de la hipocresía. La hipocresía. Hipocresía es predicar algo que no vives. La iglesia local tiene el encargo de cuidarte a ti y de cuidarse a sí misma, de no predicar algo que no viven, ser íntegros, ¿sí? Vamos a leer algo que pasó en una iglesia local.
Hechos 5 del 1 al 5. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Esto no pasó en una iglesia global, esto pasó en la iglesia local, en una congregación en Jerusalén, donde había un hermano, un matrimonio que se llamaba, que lo componía Ananías y Zafira, y ellos vendieron una propiedad y sustrajeron la mitad, y la mitad se la pasaron a los apóstoles y la otra mitad se la guardaron. Y Pedro, que es el pastor de la iglesia local, Pedro discierne lo que Satanás había puesto en el corazón de Ananías y Zafira y los corrige. Imagínate si nos corrigieran así en las iglesias, llegaría a la prensa. Pero ¿qué es lo que pasó aquí? La iglesia tiene el encargo de cuidar la hipocresía, cuidarte de la hipocresía. Y lo que estaba ocurriendo con Ananías y Zafira era que ellos estaban pretendiendo predicar algo que no iban a vivir. De hecho, Pedro les dice, ¿qué hizo Satanás con tu corazón? ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo Satanás en tu corazón? Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Entonces, lo que estaba ocurriendo, lo que Pedro estaba haciendo era cuidar la iglesia local. Pedro tiene como apóstol de la casa, tiene el cuidado de proteger la iglesia local de la hipocresía. Y al oír esto dice que Ananías cayó y expiró, ¿sí? Falleció ahí mismo, y después también fallece su esposa. O sea, esto no pasó en la iglesia global, sino en una congregación. Lo que se había sembrado en el corazón de Ananías y Zafira no se podía reproducir en la iglesia local. ¿Sí? La iglesia local tiene el encargo de guardarnos y de cuidarnos de la hipocresía. Por eso es en la iglesia local donde tú vas a ser corregido. Es en la iglesia local donde tú vas a ser instruido para que no caigas en hipocresía. Nosotros salimos a evangelizar siempre a los metros, y tú te encuentras con gente que siempre dice que creen en el Señor. No, yo creo en el Señor, yo oro todos los días, no, yo siempre estoy con el Señor. Pero tú te das cuenta que llevan una vida que no expresa a Cristo. Eso es porque no forman parte de la iglesia local. En la iglesia local es en donde tú realmente eres corregido y prevenido de no vivir una vida hipócrita. ¿Sí? Caer en la hipocresía es muy fácil, sobre todo si dejamos de congregarnos. Si nosotros no nos congregamos, no tenemos a nadie que nos esté diciendo cuando estamos cayendo en hipocresía. Nadie nos corrige. Es más útil para Dios un pecador quebrantado que un hipócrita mentiroso que le dice de labios que lo ama, pero que en realidad no ama su cuerpo. A mí, una de las cosas que a mí más me impresionó haciendo este estudio es cuando hablamos de que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. ¿Te imaginas a alguien? Yo creo que lo más ofensivo que tú le puedes decir a una mujer es: yo te encuentro muy bonita de cara, pero tu cuerpo lo aborrezco. ¿Te imaginas a alguien te dijera eso? Tu cara es muy bonita, pero tu cuerpo horrible. Eso es una ofensa muy fuerte. Y muchas veces hacemos eso con el Señor. Amo mucho a Cristo, pero al cuerpo de Cristo no lo amo. Al cuerpo de Cristo no lo quiero ver, no quiero estar allí. Eso no puede ser. Entonces la iglesia siempre te va a cuidar de caer en esa hipocresía, ¿sí? Lo mismo pasa cuando se nos revela de que la iglesia es la novia. La iglesia es la esposa de Cristo.
¿Te imaginas las que están casadas que inviten a un cumpleaños a tu esposo y no te inviten a ti? No, yo feliz te recibo en mi casa, pero sin tu esposa, porque me cae muy mal. No, yo no quiero ni ver a tu esposa porque no la quiero ni ver, no quiero tener ningún tipo de comunión con ella. ¿Te imaginas? Es terrible, ¿sí? Y eso mismo a veces nosotros hacemos con el Señor. Señor, yo te amo a ti, pero a tu esposa no la quiero ver. Te amo, encuentro hermosa tu cara, pero tu cuerpo lo aborrezco. ¿Sí? A tu cara no le voy a hacer daño, pero a tu cuerpo lo voy a machacar, lo voy a golpear, lo voy a perseguir. ¿Sí? Cuando Pablo asesinaba cristianos, el Señor lo confronta y le dice: ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús al que persigues, a quien tú persigues. Entonces nosotros muchas veces, cuando hay gente que no quiere congregarse, lo que ellos están haciendo es decir: no, yo te amo a ti, pero no amo tu cuerpo, voy a golpear a tu cuerpo, voy a pegarle a tu cuerpo. Te amo mucho a ti, pero no amo a tu novia, no amo a tu esposa. Ven solo, no vengas con tu esposa. Eso es imposible, ¿sí? Es cuando se nos revela que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la esposa del Señor, todo cambia. Tenemos que aprender a amar la iglesia. Y la iglesia local es la que tiene el encargo de cuidarte que caigas en la hipocresía. Esa hipocresía donde amamos al Señor pero no amamos su cuerpo, donde amamos estar con Él pero no con sus hijos. No puede ser eso. Número 2, la iglesia local tiene el encargo de cuidarse y de cuidarnos de la cultura, la influencia de la cultura. La cultura es una expresión de todo lo que es el mundo, ¿sí? De todo lo que es este sistema. Una de las expresiones es a través de la cultura. La cultura son todas las costumbres, ideas, pensamientos humanos que se han levantado. ¿Sí? La cultura son las divisiones naturales que hemos hecho, y la iglesia tiene el encargo de prevalecer, ¿cierto? Permanecer y no dejar entrar las culturas, no ser sesgados por la cultura, no ser contaminados por la cultura. ¿Sí? Colosenses 2 del 16 al 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o el día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí Pablo les estaba hablando de que les estaban a los hermanos exigiendo ciertas cosas que tienen que ver con temas culturales, temas de la religión de turno, de la cultura de turno, ¿sí? Hay muchas formas culturales. No sé, acá en Chile siempre se dice que el chileno es bueno para la risa, el chileno llega tarde. Todas esas cosas son culturales, pero es en la iglesia local donde tú vas a ser prevenido de toda la influencia de la cultura. Estas cosas que hablamos, por ejemplo, llegar tarde, son cosas que no son tan importantes, son importantes en un cierto nivel. Pero, por ejemplo, acá en Chile se está redactando o se está intentando redactar una nueva constitución. Y para comenzar la constitución, llamaron a todos los grupos indígenas e hicieron un culto. Los grupos indígenas, antes de iniciar, y consagraron la constitución a eso. O sea, tú ahí ves algo cultural peligroso, un culto religioso complicadísimo, que está atando a nuestra constitución. Entonces la cultura siempre va a tener esos problemas que fácilmente caen, ¿sí? en cultos religiosos finalmente, ¿sí? No, es que esto es parte de nuestra cultura. Yo recuerdo allá en el sur hay muchas cosas típicas como culturales que al final terminan siendo ritos. Son ritos culturales que opacan nuestra vista espiritual, que nos desenfoca de lo espiritual y que incluso nos atan espiritualmente.
Entonces acá dice Pablo que nadie los engañe en cuanto a comida o bebida, que nadie les diga, porque todo eso era sombra y figura, ¿sí? Las raíces de la cultura son fuertísimas dentro de nosotros, más de lo que creemos. Gran parte de lo que nosotros hacemos como iglesia está influenciado por la cultura. Las festividades culturales, lo artístico, lo culinario. La iglesia local debe cuidarse de no mezclarse con la cultura, sino que con la cultura del reino, influenciar en el sistema. Nosotros tenemos una cultura y la cultura que tenemos es la cultura del reino. Necesitas aprender los principios del reino. Pronto va a comenzar mi esposo una nueva escuela que tiene que ver con su libro El Reino de Dios. La cultura del reino, los principios del reino. Tú tienes que ser desinfectado de todo lo que la cultura quiso entregarte. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un documental de una tribu donde en su cultura no existe la gracia. Ellos no dan gracias ni nada, no existe la gracia en su cultura. Imagínate, ¿te imaginas yo voy allá y empiezo una iglesia local y adapto eso, elimino la gracia del evangelio para adaptarme a la cultura de esa tribu? Es absurdo, eso no puede pasar. Es al revés. Nosotros tenemos una cultura de reino. En la cultura de reino pronto vamos a estar sacando un material de devocionales que se llama Vida de Reino. Hay muchas cosas que nos diferencian del mundo. La cultura del reino es el perdón. Los mundanos no perdonan. Tú sí. La iglesia local es una iglesia rica en perdón, fáciles de perdonar, no nos ofendemos. La oración, los mundanos no oran, nosotros oramos, la iglesia ora. ¿Sí? El mundo se preocupa, cae en depresión, en histeria, pero los cristianos oramos. Como dice ese versículo, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Hay un montón de cosas que vienen a chocar con la cultura. ¿Sí? El reino, la cultura del reino, la iglesia local es la que echa mano de la cultura del reino. Es en la iglesia local donde tú vas a experimentar la cultura del reino, donde tú vas a aprender el perdón, donde lo vas a poner en práctica, donde vas a ser entrenada en el perdón, la paciencia, todos los frutos del espíritu y mucho más, ¿sí? La libertad de culpa, libre de la culpa, ¿sí? Los mundanos tienen culpa, los mundanos se juzgan entre ellos, tienen culpa tras culpa, pero nosotros somos libres de la condenación. No hay condenación para nosotros. Necesitamos ser leudados por la cultura del reino. Y eso va a ocurrir en la iglesia local. La iglesia local tiene el encargo de guardarnos de la cultura, de todo lo que nuestra cultura quiera ponernos y permanecer firme en la cultura del reino, adentrándonos cada día más. Número 3, la iglesia local tiene el encargo de cuidarte de volver a la ley, ¿sí? Gálatas 5, del 3 al 6 dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos, por fe, la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia local de Gálatas. Los Gálatas habían recibido predicadores que querían volverlos a la ley, querían hacerlos participar de la ley, circuncidarlos, que ellos guardaran de nuevo la ley de Moisés. Y dice Pablo que ellos ni siquiera eran judíos, ellos eran gentiles, no vuelvan atrás. Y Pablo le está escribiendo a la iglesia local: no vuelvas atrás. Si tú quieres justificarte por la ley, de la gracia habéis caído,
Eso estaba pasando en la iglesia local. La iglesia local te va a guardar, te va a cuidar de no volver atrás, de no caer en la ley, de no caer en ese error de que tengo que circuncidarme para merecer todos los beneficios de la palabra, porque Jesús era judío, entonces yo también debo serlo. No, tú eres un gentil, tú eres, no sé de dónde eres, pero yo soy chilena. Me teñí un poco el pelo rubio, pero soy chilena, más chilena que los porotos, como se dice acá, ¿sí? Y aunque yo empiece a guardar la ley, nada me va a hacer judía, porque soy chilena, nací acá y estoy bajo el pacto de la gracia. Estoy en la gracia del Señor. Soy hija de Dios por medio de un pacto que se llama el pacto de la gracia, el nuevo pacto. Amén. Entonces la iglesia local te va a cuidar de que tú no vuelvas a la ley, no caigas y no te desligues de Cristo, no caigas de la gracia. Número 4, estoy viendo la hora. Número 4, la iglesia local tiene el encargo de cuidarte de todas las enseñanzas diferentes. Primera de Timoteo 1, del 3 al 4 dice, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo es que cuide a la iglesia de gente que ya estaba hablando cosas diferentes, las enseñanzas diferentes. La iglesia local te va a cuidar de las enseñanzas diferentes. Hoy día hay mucha doctrina, diferentes doctrinas. Una de las que más está viniendo con más fuerza es la nueva era. La nueva era mezcla incluso de repente cosas, incluso versículos, toman de parte de la Biblia y las tergiversan, enseñando cosas absurdas, sacando a Cristo del centro y poniendo al ser humano, haciendo una serie de cosas, y tú necesitas ser cuidado de eso. Y eso tú vas a ser cuidado de todas las enseñanzas diferentes en la iglesia local. La iglesia local, Dios te va a asignar un discipulador, un padre espiritual que tú le puedes preguntar y te va a decir, esto no, esto es hechicería, esto es una doctrina errante, esto es una mentira, ¿sí? El enemigo es astuto. Y el enemigo lo que hace no es presentarte una aberración, sino una verdad tergiversada, alterada en forma de mentira, ¿sí? Así fue tentada Eva, así Satanás intentó tentar a Jesús. Esto también lo vimos en el estudio pasado, cómo el enemigo nos tienta. El enemigo no nos dice una mentira aberrante, sino que toma la verdad del Señor y la tergiversa, la adultera, para que nosotros caigamos, ¿cierto? Y seamos engañados. Por eso es necesario, en la iglesia local es donde tú vas a ser cuidado, vas a ser prevenida de las enseñanzas diferentes, ¿sí? Primera de Timoteo 3, del 14 al 15 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La columna y baluarte de la verdad, eso significa que la iglesia local es la que manifiesta la verdad del Señor. La iglesia local te va a cuidar de todas las enseñanzas diferentes, todo lo que no sea Cristo. ¿Qué es una enseñanza diferente? ¿Qué es una mentira? Todo lo que no es Cristo, todo eso es mentira. Todo lo que no es Cristo es mentira. Todo lo que Dios no dice es mentira. Toda cosa que no es Cristo, eso es una mentira, una enseñanza diferente. Amén. Cada vez que alguien quiera predicarte y decirte que el poder está en cualquier otra cosa que no sea Cristo, eso es una mentira. El poder está en el Señor. Cristo es el todo y en todos.
Número 5. La iglesia local te va a cuidar y tiene el encargo de cuidarnos, de permanecer firmes, ¿sí? La iglesia local es la que te va a ayudar y te va a cuidar para que tú permanezcas firme, ¿sí? Permanecer firme. Dice Eclesiastés 4, 9 al 12, dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calientan mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Este siempre se usa para los matrimonios, ¿cierto? Para hablarle a los matrimonios, porque habla de estar juntos, dos juntos. Pero la iglesia es la que te cuida cuando tú caes. Sabes, yo he visto en este tiempo mucha tibieza en los corazones de los creyentes, y el peor síntoma de esto es cuando empiezan a alejarse de la iglesia. Empiezan a alejarse de sus pastores, se alejan de la congregación, se alejan de sus hermanos en Cristo. Tú te empiezas a entibiar y ya te caes, ya el mundo te come, el enemigo te logró distraer. Y eso es lo que pasa. La iglesia local es donde tú vas a poder permanecer firme. Lo peor que tú puedes hacer cuando estás mal es alejarte de la iglesia. No lo hagas. Todo lo contrario. Si estás mal, el lugar al que debes ir a pedir ayuda es la iglesia. La iglesia tiene el encargo de parte de Dios de ayudarte a permanecer. En la iglesia, cuando alguien está mal, somos nosotros los que los levantamos. Me gusta cuando Moisés no podía permanecer con los brazos altos y vino Uri, vino no me acuerdo quién más estaba, no sé si Aarón o fue Josué, y le sostuvieron los brazos. ¡Wow! Esa es la expresión de la iglesia local. En la iglesia local tú vas a encontrar a esos varones, a esas mujeres de Dios que van a levantar tus brazos, que vas a cobrar ánimo, que te van a ayudar a permanecer, a no caer. Es la iglesia local la que te ayuda a permanecer, a vencer esta batalla. Amén. Y número 6, en la iglesia local tiene el encargo de entrenarnos para la victoria. En la iglesia local es donde nosotros somos entrenados. Efesios 4 del 11 al 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la función de la iglesia local. Los apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros no están solamente en la iglesia global, también están en las iglesias locales, perfeccionando a los santos, porque esto es hasta que todos lleguemos. Eso es lo que pasa en la iglesia local. En la iglesia local tú eres entrenado, ¿sí? Tú puedes tener un tremendo llamado para ser pastor, pero es en la iglesia local donde vas a ser entrenado. Primero sirviendo, después atendiendo gente, vas a tener un grupo de discipulados, se te va a ir toda la gente, después va a volver toda, vas a ser entrenado ahí. Si tienes un llamado a ser cantante a las naciones, tú vas a ser entrenado en la iglesia local. En la iglesia local, todos los domingos en las mañanas, llegando más temprano que todos, a instalar el sonido, a probar sonido. Los que son músicos, yo soy música en la iglesia, es en la iglesia local donde tú eres entrenado. Amén. Entonces la iglesia local es la consumación y de la expresión de Cristo en la tierra. A través de la iglesia global todo es hermoso.
pero a través de las iglesias locales es donde se expresa Cristo, ¿sí? Si tú quieres saber qué es lo que Dios está hablando, tienes que ir a la iglesia local. La iglesia local. Tú tienes tu congregación. Quizás muchas escuchando esto van a tener que volverse a sus pastores, a sus pastoras, ¿sí? Que les dan el alimento a diario. Yo aquí te imparto una palabra para bendecirte, pero tú tienes a tu pastora, tienes a tu pastor, y ellos son los que lidian con tu mal carácter. Yo acá leo tus comentarios y te mando saludos, pero tu pastora local, tu pastor local es el que lidia con tus berrinches, cuando te quieres ir, cuando no tienes ganas de orar, cuando te molesta un hermano en la iglesia, no te cae bien, no te gusta cómo canta el de la alabanza. Todas esas cosas las lidiamos en la iglesia local, y la iglesia local es la que te cuida, la que te guarda. Yo creo que todos nosotros tenemos a alguien que agradecerle, a un hermano o una hermana. Sí, tenemos que agradecerle a Dios por la vida de esos hermanos, hermanas, que siempre nos dan una palabra de apoyo, que siempre están orando por nosotros, porque esa es la iglesia local. Es ahí donde nosotros experimentamos el amor del Señor. Dios te ama tanto que te dio una iglesia. Dios te ama tanto que te dio una iglesia local. Dios te ama tanto que Dios te dio un pastor, una pastora, un hermano que siempre está orando por ti. A las que son pastoras, que quizás están viendo, Dios te ama tanto que te dio hijos espirituales y gente que está orando por ti. La iglesia local es el donde experimentamos el amor del Señor. Dios te ama mucho, por eso te dio una iglesia local. Amén. Así que este es el estudio de hoy. Vamos a orar para finalizar este tiempo hermoso. La verdad es que para mí siempre es bueno hablar de la iglesia local. En este tiempo hemos estado con mi esposo amando la iglesia. Necesitamos amar la iglesia. Lo peor que tú puedes hacer en este tiempo es apartarte, es irte, salir de la iglesia, perder contacto, porque es en la iglesia local donde el Señor expresa su amor. Como te decía, Dios te ama tanto que te dio una iglesia, te puso una iglesia local ahí que te queda cerquita de tu casa. No tienes que recorrer en avión, no tienes que hacer ninguna maniobra, está ahí cerquita de tu casa. Y pueden ser levantadas tus brazos, puedes ser animada en la oración. ¡Wow! El Señor preparó un banquete ahí cerquita de tu casa. No te pierdas tus reuniones, congrégate, ama a tus hermanos, vuélvete a tu casa, a tu iglesia local, ¿sí? Vamos a orar. Amado Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias. Señor, amamos tu palabra, amamos, Señor, estos tiempos que tenemos contigo, Espíritu Santo. Gracias, gracias por tu iglesia. Señor, tu forma de operar es tan hermosa, Padre, porque tú quieres transformarnos de gloria en gloria, Señor, y todo eso, todo ese crecimiento, esa transformación gloriosa, la harás en la iglesia local. Señor, yo oro, Padre, por cada una de las mujeres y de los varones que están escuchando esta palabra, por los que la escuchan en diferido, Señor. Oro, Padre, para que volvamos a amar nuestra iglesia local, Señor. Padre, que no perdamos de vista la iglesia global, pero que amemos la iglesia local. Señor, que tú nos lleves a amar a nuestros hermanos, Señor, que podamos ver, Señor, la tremenda bendición que es, Señor, nuestra iglesia local, los pastores que tú has asignado. Gracias, Señor. Padre, es ahí donde tú nos reconfortas, es a través de los hermanos que tú has puesto ahí, donde tú tienes una palabra para nosotros, es a través de la iglesia local, donde tú te expresas, Señor, donde la gente por la que estoy orando, Señor, se van a encontrar contigo. Es ahí donde van a ser levantados sus brazos, donde van a hallar respuestas, Señor.
Padre, gracias. Revélanos tus misterios, Señor. Ministranos con esta palabra a lo largo de la semana. Señor, conmueve nuestros corazones. Padre, que nos volvamos a la iglesia local, que amemos a nuestros hermanos, Señor. Padre, que honremos a nuestros pastores, Señor, a quienes nos cuidan, Señor. Gracias, amado Rey. Todo, Señor, todo esto lo entregamos, Señor, delante de ti, Padre, para que tú hagas la obra, Señor. Haz tú tu obra maravillosa en nosotras, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.